Entonces con nuestro tema de hoy. El tema de hoy es continuar viendo. Recuerden siempre que no es que estamos viendo el Evangelio de Juan. Acuérdense que lo que estamos analizando y contemplando es la imagen del Padre que va revelando Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces es como que estamos haciendo una lectura transversal de ese Evangelio para descubrir la característica del Padre de Jesucristo. La característica de ese Padre que el Señor es rotundo y muy concreto. La semana pasada lo leíamos en el capítulo 14, cuando nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través mío. Y eso es lo que nos quiere transmitir Jesús. Nadie puede ir a su Padre, nadie puede alcanzar este encuentro con el Padre si no es a través de Él, que nos dice realmente quién es, cómo es, lo que quiere para nosotros, lo que quiere y busca para cada ser humano en esta vida. Así que realmente es una belleza, porque es el evangelista que más habla del Padre, que más lo revela y que más nos lo hace vivir de esa manera, ¿no? Así que ahí es a donde nos vamos a seguir metiendo hoy, que tenemos muchísimo para descubrir todavía, hasta que finalice el Evangelio. Vamos a empezar nuestra oración de todos los días, especialmente la vamos a dedicar hoy a todos los que por distintos motivos, mucha gente enferma, muchos amigos nuestros que están perdiendo sus seres queridos, mucha gente con problemas laborales y con problemas también familiares, ¿no? que trae a colación, que trae como consecuencia. Así que ofrezcámosle al Señor hoy todo esto para que Él lo tenga en sus manos y lo pueda ir transformando según su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aclame al Señor toda la tierra, canten la gloria de su nombre, tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor: qué admirables son tus obras. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Por eso alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres, ¿no? Realmente, qué belleza este Salmo 66, un salmo de alabanza, un salmo de acción de gracias, un salmo de aclamación por la obra de Dios en nosotros, ¿no? Estos son salmos que hay que cantar, leer y rezar cuando estamos de capa caída, cuando estamos tristes, cuando estamos desesperanzados, cuando hay algo en nosotros que nos aleja de esta presencia de Dios actuante, eficaz en nuestro corazón. Miren qué belleza. Este salmo nos vuelve a invitar a que vayamos a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por cada uno de nosotros. Nunca sacarle la mirada a eso, ¿no? Por más que a lo mejor la realidad, por más que todo a nuestro alrededor nos quiera mostrar otro tipo de situaciones, otro tipo de negatividades, llamémosle de alguna forma. Él siempre se preocupa en que no desaparezca en nosotros esa mirada de esperanza. Vamos a ver las obras que el Señor hizo por todos nosotros.
Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Bien, habíamos llegado la semana pasada al capítulo 15. Habíamos visto completamente este capítulo 15 que yo les conté. Es el capítulo donde es el primero de los capítulos anexados como discurso de despedida de Jesús antes de entregarse a la pasión. Y en este caso, cuando lo leamos, hoy que vamos a leer el 16, que sigue profundizando, todo cómo advierte, cómo ya está todo planeado y organizado y decidido por el Padre, porque Él nos deja, pero no nos deja solos. El Señor vuelve al Padre, como nos va a decir, vuelve al Padre, pero sin decir, bueno, muchachos, ahora arréglense con todo lo que les dije, con todo lo que hice por ustedes, ya no necesitan más nada, arréglense como puedan. No. Encontramos a un Jesús que nos dice, yo me voy, pero solos no se quedan. Me voy porque lo que les estoy por mandar es algo mucho mejor que lo que yo mismo les he traído, el Espíritu Santo. Sin Él no van a poder ni entender, ni recordar, ni vivir aquello que yo les propongo que tengan como forma de vida. Es una manera hermosa de manifestar el amor del Padre, porque el amor del Padre que Él manifiesta, el Padre les enviará, el Padre les hará saber, el Padre se los dará, ¿no? Muestra este Dios que nada deja librado, vamos a decir una cosa incoherente, al azar, ¿no? Nada queda fuera de su mirada, fuera de su misericordia y fuera de su gracia, de los dones que nos regala, nada. Por eso el salmo de hoy me encantaba, porque digo, wow. Hay veces que cuando uno está metido adentro de la licuadora, ¿no? Cuando está con un problema serio, pierde esa perspectiva de que no importa lo que estemos pasando, lo que nos esté sucediendo, el Señor, lo que tenemos la certeza que nos vive diciendo en cada momento, yo ya elegí algo mejor para ti, ya viene lo mejor que a lo mejor perdiste y ahora llorás, lo mejor que a lo mejor no se te dio hasta ahora, pero ya se te va a dar. Nos enseña a tener esa mirada de fe en la vida, porque realmente confiamos en el que obra maravillas en nuestra existencia. Bueno, eso es un poco lo que les quiere transmitir muy claramente el Señor, que por supuesto los apóstoles se lo quedan mirando, diciendo de qué estará hablando este hombre, a dónde es que se va, a la casa de qué padre, porque les quiero contar que en el momento en que el Señor tiene ya la vida pública, que vamos a hablarlo con José, ¿no? Pero ya José aparentemente estaba fallecido, o sea, que además ninguno conocía al padre de Jesús, salvo por nombre, que era el carpintero, que era el que se destacaba por una acción. ¿A qué padre vuelve? ¿No? Pongámonos a pensar en la reacción de esta gente, porque nosotros tenemos el cuento completo y ya sabemos cómo termina la historia, pero ellos no. Ellos lo tenían ahí, estaban comiendo con él. Él en el momento antes de ir para Getsemaní les está diciendo todo esto. ¿Y qué estarían pensando? ¿Qué significa por poco tiempo vas a venir, te vas a ir, luego vas a volver, nos vas a preparar un lugar, nos vas a llevar con usted, pero cuando queremos ir con vos nos decís ustedes no pueden venir? Es un matete. Es realmente algo complicadísimo. Algo que incluso muchas veces, rascando un poquito nuestra fe, también nos cuesta creer.
decimos, sí, bueno, volverá, no fue, pero seguimos con una fe un poquito verde, ¿no? Inmadura. Diciendo, será así, qué lindo cuento, ¿no? El otro día veía con atención, el sábado vi el séptimo sello, que se las recomiendo, de Ingmar Bergman, una película de la década del 50, que es una película fantástica porque habla del sentido de la vida que el hombre reconoce cuando está frente a la muerte, ¿no? Estar frente a la muerte es donde le revela el sentido de su vida. Este caballero cruzado que regresa de Jerusalén y tiene este diálogo con la muerte desde que regresa hasta que termina la película. Entonces, realmente muchas veces nos pasa eso, ¿no? Este hombre presentaba todas las dudas de fe. Después de esta vida, ¿realmente nos espera la vida eterna? ¿Realmente después de cerrar los ojos nos encontraremos con un Dios que está esperándonos para hacernos vivir en su presencia? Son todas las dudas propias y recontrahumanas que todos podemos llevar en el corazón. Bueno, estas dudas lo manifiestan los apóstoles ya delante del Señor. ¿De qué está hablando? ¿No? Y él mismo interviene en estas murmuraciones. Yo sé que no entienden, yo sé que les parece increíble, yo sé, pero crean, crean. Y este creer no es simplemente un acto voluntarista de decir creo en Dios y entonces se me terminan los problemas y las angustias. Es una acción recontractiva y concreta en mi vida que me hace vivir como el que digo a quien le creo. Por ende, ¿no? Por ese motivo, empiezo a vivir la eternidad en mi existencia. Porque vivir como vive Cristo, como Cristo me enseña que debe de ser mi vida como seguidor de Él, es algo que me cambia 180 grados mi existencia. De aquí me pasa a aquí, ¿no? Hace esto, me cambia el modo de pensar, el modo de contestar, el modo de mirar, el modo de recibir cada día con asombro lo que se me da y lo que se me regala para que yo lo pueda vivir. Ya ahí estamos experimentando la eternidad, que si esto es así en esta limitación, ¿cómo será cara a cara, no? ¿Cómo será cuando lo tengamos frente a nosotros? Qué belleza, qué resplandor, qué profundidad. Y bueno, esto que de alguna forma trata el Señor de hacerles entender qué es lo que les espera. Pero para eso es necesario creer. No es simple, y hoy vamos a ir a un punto muy interesante en el 16, porque hasta deja en claro la forma que hay que creer, no cualquiera. Vamos a leerlo para que ya puedan ustedes contactar de alguna manera con esto que es una pieza bellísima. Vamos por partes. El capítulo 16 de Juan presenta la segunda de las parábolas o alegorías que tiene este evangelio. El evangelio de Juan se caracteriza por no utilizar este género como lo utiliza Mateo, como lo utiliza Marcos y Lucas, ¿no? De hecho, que hasta yo misma pude hacer un programa sobre las parábolas de Jesús, porque en muchos de los evangelios viene una detrás de otra. Es la forma que tiene el Señor de enseñar. Pues bien, en Juan solo hay dos: la vid, los sarmientos, el viñador, que veíamos la semana pasada, y hoy la comparación del sentimiento de cuando Él ascienda al cielo al sentimiento de una madre que acaba de dar a luz. Esa tristeza que se convierte en alegría
esa angustia que es gozo pleno cuando se tiene a la criatura entre los brazos. Son las únicas dos parabolitas chiquitas que figuran dentro de este evangelio. Después el Señor fue muy concreto y no habló a través de parábolas, sino que habló a través de signos, a través de los signos que Él fue revelando de quién es Él. Él utiliza el signo para que lleve a la persona a descubrir el significado verdadero de quién es Él, el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha carne que habita entre nosotros. Entonces, la segunda parábola la encontramos aquí en el capítulo 16. Y empieza este capítulo constantemente dando cuenta de que está por irse, de que ya falta poco tiempo, de lo que va a hacer el Espíritu Santo, cómo va a obrar el Espíritu Santo que Él va a enviar. Recuerden que yo les contaba algo, miren, si no ustedes les pido disculpas, este tema no lo estoy hablando con muchos, pero sí lo toqué en otras oportunidades y a lo mejor estoy repitiéndoles, que es un tema absolutamente judío del Antiguo Testamento, porque en el capítulo 15 y el capítulo 16 habla de la misión del Mesías para con Israel, que es aquel que les va a traer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene si el Mesías no llega. Por eso, los que leían esto, los apóstoles que vienen de esta creencia judía, recuerden ustedes que es una comunidad judía que comienza a tener a Cristo como el Mesías, cree en Él como tal, entiende quién es Él mucho más ahora, porque dice, cuando yo me vaya les enviaré el Espíritu, que según el profeta Joel, era lo que el Mesías iba a hacer cuando llegara al final de los tiempos. Entregar el Espíritu Santo a hombres, mujeres, ancianos, niños, a todos para que entiendan, para que enseñen, para que puedan realmente encontrar el sentido de lo que Dios quiso darles a su vida. Entonces, este capítulo 16 vuelve sobre ese punto, ¿no? Lo que pasa es que se los digo porque no lo explica, porque supuestamente el que lo recibe lo sabe. Entonces, pasa como desapercibido ese tema, ¿no? Y luego va a haber al final, a partir del versículo 16 hasta casi el final del capítulo, vamos a encontrarnos con esta alegoría de la tristeza hecha alegría, de cómo de la tristeza o de la pena surge una alegría grande, grande, que es la similitud que tiene de la mujer que acaba de dar a luz a un niño, ¿no? Así que empecemos entonces el capítulo 16. Fíjense, todo el capítulo habla del Padre, por eso son capítulos que hay que verlos íntegramente. Vieron que si no yo hago lectura transversal, pero la verdad que vive hablando del Padre constantemente. Les he dicho todo esto para que no fallen, ¿no? Lo de la vid, los sarmientos permanezcan en mi amor, sean fuertes, el odio del mundo, para recordarles todo lo que venía diciéndoles, ¿no? Los expulsarán de la sinagoga, incluso más. Llegará un tiempo en que el que los mate pensará que está dando culto a Dios. Fíjense, estamos prácticamente contemplando la historia de Esteban, ¿no? Terminamos de ver la historia de Esteban lapidado y con un testigo clave para nosotros, que va a ser San Pablo, que apoyaba la lapidación de Esteban porque lo consideraba sacrílego, blasfemo para la fe judía. Miren cómo el Señor, como una suerte de profecía, ¿no? Como una suerte de mirada anticipada. En una palabra, esto se los digo porque el camino no es fácil. El camino está atravesado por la cruz. Es lo que les quiere transmitir. Y eso lo harán
porque no conocen al Padre ni a mí. A mí me quedó rebotando esta idea en la cabeza. Claro, ¿cuántas veces reaccionamos mal ante distintas situaciones? ¿No? Reaccionamos mal con un juicio implacable sobre alguno que comete cualquier acto que va en contra de lo que para nosotros es la ley de Dios. Y reaccionamos de una manera implacable. ¿Y saben qué me parece a mí? Que el Señor se aparecería y nos diría, están reaccionando así porque todavía no conocen a mi Padre. ¿No? Cada vez que somos sentenciosos, ¿no? Con alguien, que le declaramos una sentencia lapidante, o sea, ya, de esta no sale el tipo abajo de esta piedra. Y me estaría diciendo, Patri, mira, tenés suerte, sos casi inocente, porque lo que me demostrás es que todavía no conoces a mi Padre. Padre de misericordia, Padre de perdón, Padre de segunda oportunidad, Padre que ve el corazón atribulado del fariseo, del pecador, que no es capaz de mirar ni siquiera sobre lo alto porque se encuentra y se conoce culpable, ¿no? Padre que busca, Padre que pregunta, Padre que acompaña, Padre que es sombra de Israel constantemente para que nada le pase en medio del desierto. Todavía no lo conoces, por eso te perdono, ¿no? Sería algo así el diálogo, porque es lo que les está diciendo. Los judíos van a actuar de esta manera, los van a expulsar de la sinagoga, van a estar contentos porque van a participar en la muerte de alguno de ustedes, pero simplemente lo hacen porque todavía no descubrieron al Padre, se quedaron con la ley y no llegaron al que la dio. De alguna manera se quedaron con la letra y borraron el espíritu. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo en nuestra vida de fe? Ese es el primer punto que a mí me llamó la atención, ¿no? Pucha, cada vez que digo algo de alguien me va a venir a la cabeza, ¿será que todavía no conozco al Padre? Así por lo menos se va a ir acotando la capacidad de juicio que vamos haciendo contra los demás, ¿no? Eso también nos cambia la forma de vivir. Eso nos cambia la forma de relacionarnos, ¿no? Primer punto, y miren, no salimos ni del versículo 3. Vuelve a decir, imagínense lo que va a terminar, ¿no? Versículo 4. Esto se los digo para que cuando llegue su momento, se acuerden de que ya se los había dicho. Por eso, wow, cuando me caiga, cada vez que digo tal cosa, trácate, uy Señor, ya me lo advertiste. No les dije estas cosas desde el principio, porque yo estaba con ustedes. Ahora me vuelvo al que me envió y nadie me pregunta a dónde voy. Claro, no entendían nada. Lo que les he dicho les ha llenado de tristeza, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Si no me voy, no vendrá a ustedes el defensor, pero si me voy, lo enviaré a ustedes, ¿no? No vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Y ahora sigue hablando a ver por qué es tan importante que venga a nosotros ese Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de un pecado, de una justicia y de una sentencia. El pecado que no han creído en mí. La justicia que yo voy al Padre y no me verán más. La sentencia que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. ¡Wow! Señor, el Espíritu Santo es el que nos hace dar cuenta
de estas cosas. Número 1, que no han creído en mí con lo que creer significa, con lo que implica este verbo creer para la mente semita, ¿no? Creer, vivir, creer, ser como. La justicia, que para el judío, la justicia, recuerden nuevamente, es realizar la voluntad de Dios. Eso es la justicia en la vida del hombre. Que se haga, Señor, tu voluntad, que se haga su voluntad en mi vida. Justicia es lo que hace el Señor en Getsemaní, cuando le dice, mira, si es posible, separa de mí esta copa, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Por eso decimos, es justo y necesario en el medio de la misa. Porque en todo lo que hacemos se va cumpliendo la voluntad de Dios para con nosotros. Justo es aquel que vive de acuerdo a la voluntad de Dios en su vida, no a otra situación o a otro estamento, simplemente siempre la voluntad de Dios. Y bueno, la justicia es que yo voy al Padre, obviamente, porque como cumple la voluntad del Padre, que vino para salvar al mundo, que vino para dar su vida por el mundo y no la niega, sino que la da, vuelve al Padre, se cumple esa justicia. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a entender que el príncipe de este mundo fue ya sentenciado, fue vencido. Por favor, ¿cuántas veces nos cuesta creer esto? Que el príncipe de quien está conmigo no está contra mí, y que Él, como dice el Señor, porque yo he vencido ya al mundo. Yo he vencido al mundo, no hay nadie que pueda contra Él. Nadie. El Espíritu Santo nos lo recuerda constantemente cuando nos entra temor, cuando nos entra angustia. Señor, si tú conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí si tú venciste a cualquiera que esté contra el bien? ¿Quién contra mí? Agarraditos de Cristo, unidos a la vid y con este sentimiento, ¿no? Que quien está con Cristo está a salvo realmente de cualquier situación. Pero pensemos, ¿no? El Espíritu Santo, estas tres, es el que me ayuda a vivir como Cristo, es el que me enseña que es la justicia, cumplir la voluntad del Padre, y el que me recuerda que ya está sentenciado el príncipe de este mundo, ¿no? La acción del Espíritu que Él enviará, el defensor. Muchas cosas me quedan por decirles, pero ahora no las van a poder comprender. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro, ¿no? Alguna vez leía yo que por el Espíritu Santo en nosotros podemos discernir, ¿no? Esto es el discernimiento, es esa fuerza interior con sus dones que nos ayuda a tomar por el buen camino, discernir qué es lo que más nos conviene, aunque no sea lo más fácil, muchas veces que tenemos que optar en nuestra vida. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que recibirá de lo mío y se los explicará a ustedes. Esta no separación, esta unión, esta comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, explicada de una manera tan sencilla, ¿no? El Padre se lo da al Hijo,
el Padre se lo da al Hijo, el Hijo se lo ofrece al Espíritu Santo y el Padre también, y el Espíritu Santo obra en nosotros, explicándolo, aclarándolo y fortaleciéndonos para que podamos vivir de acuerdo a Él, ¿no? De acuerdo a Dios. ¿Quedó claro este punto? Porque ya termina de explicarnos la obra del Espíritu Santo en nosotros, por qué lo necesitamos, ¿no? Y revelándonos, en definitiva, al Padre, que es aquel que no quiere, una vez que nos brindó a su Hijo, no quiere que vayamos huérfanos por la vida, no nos quiere dejar solos, le importa, le interesa y desea que nosotros podamos acceder a todo lo que nos viene dando con conciencia, explicándonos, sabiendo de qué se trata esta vida propuesta por Jesús, ¿no? Y por eso enviándonos al Espíritu Santo. Luego continúa con su ida. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Los discípulos comentaban entre sí, ¿qué es lo que dice? Dentro de poco ya no me verán y poco después volverán a verme. ¿Qué significa voy al Padre? Decían, ¿a qué poco se refiere? No entendemos lo que nos dice. Jesús comprendió que querían preguntarles y les dijo, ustedes discuten entre sí qué significan mis palabras. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo se divierte. Estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Cuando una mujer va a dar a luz, está triste porque le llega su hora. Pero cuando ha dado a luz a la criatura, no se acuerda de su angustia por la alegría que siente de haber traído un hombre al mundo. Así ustedes ahora están tristes, pero los volveré a visitar y se llenarán de alegría, y nadie les quitará su alegría, ¿no? Como el Señor utiliza la parábola de la mujer para que puedan más o menos los hombres entender de qué se trata este perderlo de vista, esta sensación de que ya no lo tenemos con nosotros, pero que bueno, pero que cuando lo veamos, nuestro gozo será enorme. Permítanme un paréntesis. Ustedes recordarán, si bien es otro evangelio, que tiene en este punto una similitud muy grande con esto que estamos viendo, cómo termina, que lo leímos el domingo, la última parte del Evangelio de Maús. Tenían tanta alegría que no podían creer lo que estaban viendo. Era tal la alegría que se sorprendieron y no daban crédito de que esto estuviera pasando. Esto es de lo que habla el Señor, ¿no? Va a ser tan enorme el gozo ante la resurrección, ante la creencia de un Dios vivo, ante saber que no somos huérfanos espirituales, ni de ninguna otra índole, porque Dios está en nosotros, con nosotros, y para nosotros todo el tiempo hasta la eternidad, que ese gozo no se los va a poder quitar nada ni nadie. La única cuestión es que tienen que creerlo, lo tienen que vivir, porque no es automático, no es el hecho, no, ustedes tienen que registrar ese gozo, ustedes tienen que realmente llegar a creer que el Dios que a ustedes le ama es un Dios vivo. Eso es lo que está tratando de decirles el Señor. Aquel día no me preguntarán nada, imagínense, nada. Todo quedará velado, ¿no? Les aseguro que todo lo que pidan a mi Padre
Él se los concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Esta cosa, ¿no? De que Jesús se pone como el intermediario, el mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Se pone como el mediador. Pidan en mi nombre, medien, ¿no? Quiero mediar por ustedes. No están solos. Va a pasar que Dios les escuchará y se los dará. Les he dicho esto en parábolas, pero llega la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré claramente de mi Padre. Aquel día pedirán en mi nombre y no será necesario que yo se lo pida al Padre por ustedes, ya que el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo vine de parte de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. ¿No? Fíjense qué belleza, porque nos trae esta revelación que ya nos lo decía cuando hicimos la oración sacerdotal en tantas oportunidades. El Padre y yo somos uno, ¿no? Estamos unidos, no hay separación. Y hay una cosa más, que como ustedes me aman a mí, me aman y creen en mí, ustedes ya están en esta unión inseparable, ustedes están conmigo en el Padre, ustedes ya están en esta realidad. El Padre y ustedes ya también son inseparables. Pónganse a pensar en la creencia del Dios de Israel hasta ese momento, el Dios trascendente, el Dios lejano, el Dios innombrable, que Jesús les venga a decir, ya estamos en Él unidos, ahora en este momento, ustedes en mí, yo en Él y Él en ustedes. Somos una sola unidad, indivisible, completamente inquebrantable. Esa unidad se rompe por una sola cuestión. Cuando yo soy el que quiero quedar fuera de esta relación. Dios no me fuerza, Dios me atrae. Miren, hay algo antropológico que no se puede negar, amigos míos. El deseo de Dios está en el corazón de cada viviente, lo sepa o no. Por eso cada hombre en este mundo tiene sueños y deseos de eternidad, y por eso la búsqueda desde la tribu más primitiva hasta el místico más sofisticado de unirse a esa trascendencia, porque todo ser viviente racional tiene sueños de eternidad. Acuérdense de Agustín, nos hiciste, Señor, para ti y no descansaremos hasta estar en ti. Esa atracción es tan fuerte, que no nos cabe duda de que esa atracción es la que despierta ese deseo de Dios en nuestro corazón. El deseo de Él es el que hace que yo lo desee a Él. Él me desea primero. Y ahora van a ver cómo, bueno, no en este punto, sino en otro que tengo pensado ver con ustedes, lo dice claramente. Si nosotros llegamos a creer en Cristo, es porque ese deseo de Dios en nuestro corazón es anterior a nuestro sí como creyentes. ¿Es claro este punto? Ni siquiera creemos porque nosotros somos geniales. ¡Ay, qué genial! Ya creemos en vos, Señor, ya tenemos, ¿no? Ganado el cielo. Si creemos en Él es porque Dios nos atrae hacia Él. Es porque Él obró en nosotros ya esa inquietud, ya puso esa inquietud en el corazón y no vamos a parar
hasta que no estemos con Él, ¿no? Fíjense de lo que habla en este punto. Y lo que es este Padre tan lindo, ¿no? Que el Padre nos ama, qué revelación, hay un Padre que nos ama, no que está permanentemente viendo si nos equivocamos, si cumplimos la ley de Moisés, nos ama por sobre todas las cosas, nos ama con locura. Entonces miren cómo reaccionan los discípulos, miren qué interesante. Ahora sí que hablas claramente, sin usar parábolas. Ahora sabemos que lo sabes todo y que no hace falta que nadie te pregunte. Por eso creemos que vienes de Dios. Y ahora miren lo que va a pasar. Jesús le contestó, ¿ahora creen? Ahora enseguida vamos a ese punto, Daisy. Muy buena tu pregunta. Ya vamos ahí. ¿Ahora creen? Miren, llega la hora, ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán, cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho esto para que gracias a mí tengan paz. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Vamos por parte. Miren ustedes la forma que nos indica el Señor que debemos de creer. Ahora nos quedó clarísimo esto que nos acabas de decir. Ya lo entendemos todo, ya lo entendemos. Ya sabemos que vienes de Dios. Ya creemos que eres el enviado de Dios, ¿no? Del flequillo para abajo o con la peluca, donde de aquí lo tenemos clarísimo. Y miren la pregunta, ¿ahora creen? Dentro de un día, cuando vengan a Getsemaní, porque es lo que sale en el capítulo 18, no va a quedar ni el rastro de ustedes, porque va a caer el que va a decir, yo voy a preguntar, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, yo soy, pero dejen irse a estos que no tienen nada que ver y ustedes van a hacer así, ¡psum! Van a desaparecer como un suspiro. Ahora creen, ¿saben qué? Eso no es creer. Eso es entender, eso es darse cuenta. Eso no es creer, ¿eh? Eso no es creer. Eso no es creer. ¿No? Esto que cada vez que, ay, Señor, ahora tengo tan claro lo que me pedís, ahora tengo tan claro por dónde tengo que ir, ahora sé que... ¿Crees en serio, Patricia? Y ante la primera de cambio, que la cosa no sale como espero, quiero, deseo, sácate. Yo también salgo corriendo para el lado contrario. Y está ahí el Señor preguntándome, ay, ¿viste? Eso no es creer. Eso no es creer, nos diría el Señor. Pero qué maravilla lo que les adelanta. Pero miren, les he dicho esto para que gracias a mí tengan paz, para que cuando se den cuenta de lo que hicieron de abandonar al maestro y se encierren, como decía el Papa la semana pasada, y en el encierro sea más la fuerza del remordimiento que el miedo a ser apresados, les llegue la paz por la palabra del Señor que se los advirtió. ¿Vieron que todavía no creían? Porque si hubiesen creído, se hubiesen quedado. ¿Dónde se muestra la fe que realmente creen? En lo que hizo Esteban, en lo que estaba contando Hechos de los Apóstoles estos días. Esteban, lleno de gracia y de espíritu, dio testimonio de lo que es creer realmente en Cristo Jesús, a pesar de que lo que le estaba por pasar no era la mejor de las ocasiones, ¿no? Porque termina lapidado fuera de la ciudad.
a tal punto que hay una puerta, la puerta de los leones o la puerta de San Esteban, que recuerda el lugar de la lapidación del primer mártir en Jerusalén. Eso sí es creer. Ser testigo hasta el final, no salir corriendo, no estar encerrado, no huir, ¿no? ¿Cuántas veces este encierro en nosotros mismos, huir de nosotros mismos, huir de la presencia de Dios, encerrarnos en nuestro remordimiento, en nuestro dolor, en esta cosa que no entra un rayo de luz ni por casualidad, son formas de actuar que nos hacen pensar y reflexionar, yo creo realmente en ti, yo creo en tu palabra, creo en tu promesa, creo en lo que nos trajiste como vida nueva, ¿no? Acuérdense que si el Evangelio no molesta, no interpela, no sacude, no me hace, habría que volverlo a leer de nuevo, ¿no? Porque algo no estoy haciendo bien, si endulza los oídos y nada más que eso. Eso es a donde apunta este capítulo 16. Les he dicho esto para que tengan paz. En el mundo tendrán que sufrir, ¿no? Vuelvo de nuevo. El mundo que rechazó al maestro también va a rechazar a sus discípulos. Pero se sabe claramente que ese no es el fin, porque el Señor venció al mundo regalándonos la eternidad. Ese no es el fin. No es el fin ser coherentes y tener a lo mejor problemas donde nos movemos, ¿no? Rechazo donde estamos, que no nos comprendan, que no nos quieran, que le parezcamos antipáticos a la mitad más uno. Ese no es el fin, hay algo más y mejor. Así que el capítulo 16 es un discurso de despedida, continúa un mensaje muy concreto para la vida futura, para la vida, imagínense, cuando Él no esté con esos discípulos solos, esos discípulos andando por este mundo que los vivía persiguiendo, que los vivía hostigando y criticando, ¿cómo debían obrar? Pues de esta manera. Un poco es una carta de despedida y una carta de recomendación para todos nosotros, ¿no? Que no tuvimos la dicha de tenerlo en tiempo y en espacio, pero sí la dicha de saber de él, de creer en él y de tenerlo de otra manera distinta, de una manera concreta. El Señor no solo no nos abandona porque nos envía el Espíritu Santo, sino además porque se queda de manera concreta en nuestra iglesia a través de los sacramentos. Se quiso quedar. Por eso acuérdense, la última noche, la noche del amor, como dice la canción, Él quiso quedarse con nosotros de una manera sencilla y concreta en el pan y en el vino, en su carne y en su cuerpo. Quiso quedarse con nosotros en la recepción del perdón, quiso quedarse con nosotros en la fortaleza en el espíritu que necesitamos para vivir la vida cristiana, quiso quedarse con nosotros en la sanación y en el consuelo en el dolor a través del sacramento de la unción, y quiso quedarse con nosotros en la forma de vida que elijamos para servirle a Él y a nuestros hermanos, como familia o como consagrados. Por de donde lo miremos, vemos que se quiso quedar con nosotros. Esos son los sacramentos, no son algo que hay que hacer, sino que es la presencia de Cristo que me abraza cada vez que voy con fe a cada uno de ellos. Entonces miren cómo no nos dejó solos, ¿no? Y yo creo que con ustedes no vimos la imagen del Padre en el discurso del pan, ¿verdad? No lo vimos. Perdón, antes de pasar de tema, había una pregunta que Daisy muy, muy
claramente puso, ¿no? ¿Y por qué algunos no sienten esa atracción de Dios? Porque miren, Dios nos amó tanto que nos hizo seres libres. Dios nos amó tanto que nos regaló una libertad que hasta con esa libertad podemos ir en contra de Él mismo. El amor que nos tiene como Padre que es de todos nosotros, sus hijos, es tan grande que nos regala la libertad, aún a sabiendas de que con ella muchas veces elijamos el camino contrario hacia Él. Entonces, atraer nos atrae a todos, desear nos desea a todos, con locura. Salvar quiere salvar a todos, pero no lo impone, no lo coarta. Esa atracción es en el marco de la libertad, ese deseo es en el marco de la libertad, ¿no? Esa propuesta es en el marco de la libertad. ¿Para qué? Para que yo le tenga que decir que sí, para que yo haga realmente la diferencia en mi vida, para que yo le abra las puertas de mi corazón. Entonces, atraer, porque si no existiera eso, caeríamos, ojo, quiero que me entiendan bien, respeto muchísimo, perdón, a los que voy a decir, ¿no? Los islámicos a la fe la llaman imán, en árabe es imán, que es atracción. Miren ustedes, imán es el nombre que se le da a la fe en árabe, pero es una atracción que tiene sentido siempre y cuando haya sometimiento. El Dios de Israel no pide ese sometimiento, sino que pide una adhesión voluntaria también desde la libertad. Por eso, ya que hablamos de los sacramentos, si los sacramentos no son recibidos en el marco de la libertad, no tienen ningún efecto salvífico en la vida del hombre. No lo tienen. Si en el marco de la libertad yo no hubiese pedido el bautismo y lo hubiese pedido porque si no me bautizaba perdía la vida, ¿qué efecto de hija amada de Dios puedo tener en mi corazón? Sí, seré contada como alguien más, pero en mí no habrá obrado ninguna diferencia. Si en el marco de la libertad un niño no quiere ser confirmado, cuéntenme ustedes qué efecto tiene la confirmación en su corazón juvenil, en su alma, en su deseo de servir a Dios. Ninguno. Si en el marco de la libertad alguien me obliga a casarme con él, ¿dónde está el Dios presente en esa unión? ¿Y dónde está el amor? ¿Me entienden? O sea, el Señor atrae, pero el Señor no obliga. Siempre el Dios de Israel y el Dios de Jesucristo, el Padre de Jesucristo, vive haciéndole la propuesta al pueblo de Dios. Siempre. Si ustedes quieren hacer alianza conmigo, ¿quieren tener esta ley como forma de vida? ¿Sí o no? El profeta Elías en el Monte Carmelo le va a decir, por una vez y para siempre, ¿a quién quieren seguir? ¿A Yahvé o a Baal? Decídanse, pero decídanse. El Apocalipsis va a decir, o fríos o calientes, pero nunca tibios. Decídanse. Es un Dios que sí nos pregunta constantemente si nosotros queremos estar con Él, deseamos hacer alianza con Él, deseamos vivir la vida que Él nos trae y en abundancia. No sé si te quedó claro, Daisy, tu pregunta.
Muy No sé clara, Patricia. Gracias. de nada, de nada. ¿Algún comentario o algo más antes de Yo pasar? tengo una inquietud, Patricia. Sí, cómo no. Los judíos de cara o sea, ¿cómo es la imagen del Padre en la religión judía y cómo es la espiritualidad en cuanto al Espíritu Santo? Porque es diferente a nosotros, lo que ellos creen. Entonces, ¿cómo si el Espíritu Santo es quien nos revela quién es el Padre, ¿verdad? Y nos da apoyo en nuestro caminar? ¿Cómo caminan ellos? Me he preguntado eso, si me pudieras aclarar. Sí, cómo no. Bueno, la imagen del Padre en el judaísmo la pudimos ver claramente cuando vimos la imagen del Padre en los profetas, ¿no? Israel realmente se siente hijo de Dios, se siente hijo adoptado por Dios como pueblo de su propiedad, como pueblo santo, ¿no? Y pueblo consagrado a Él. De repente no tiene esta filiación de hecho, perdón, las expresiones de tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, son parte de los salmos, ¿no? Este es mi hijo amado en quien pongo mi complacencia, son todas partes de los salmos y de los profetas. Entonces, mi hijo amado es Israel, es Efraín, es Benjamín, como lo va a decir el profeta Oseas, que leímos juntos. Eso por un lado. Israel se siente de esa manera. Lo que no tiene es esta mirada de ser hijo, como nosotros tenemos la mirada de ser hijo en el hijo, porque nosotros tuvimos al hijo, que es nuestro hermano, que nos inspiró de una manera muy concreta lo que significa la filiación, lo que significa ser hijo de Dios, ¿no? A través del bautismo. Pero ellos sí creen en Dios como Padre, un Dios que los creó, un Dios que los acompañó, un Dios que los educó, un Dios que los redimió, que los liberó, que los alimentó, que estuvo con ellos cuando tuvieron que sortear un peligro, que volvió a educarlos cada vez que se iban de su presencia. O sea, la imagen de Israel es exactamente la del Dios como Padre. Recuerden que yo les pasé la Avinu Malkeinu, Padre nuestro y Rey nuestro. Dios es considerado su Padre y así es como lo viven. El Espíritu Santo no lo tienen como lo tenemos nosotros, para nosotros, tercer persona de la Santísima Trinidad. Ellos creen que el Espíritu Santo va a ser dado por el Mesías al final de los tiempos, de la manera como nosotros lo tenemos, ¿no? De la manera como nosotros lo vivimos, el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos da el don de entendimiento, el don de profecía, todos los dones y talentos que tenemos en nuestra vida. ¿Qué creen ellos? Es que se comparte ahora de una manera imperfecta y mínima el Espíritu de Dios como un reflejo de aquel que va a ser dado de una vez y para siempre. Ahora bien, ese Espíritu estuvo presente en los profetas, en Moisés, en los jueces, ¿no? Vemos cómo la palabra de Dios dice, el Espíritu lo tomó, el Espíritu lo llevó, el Espíritu lo sacudió, especialmente Ezequiel. Cuando uno ve a Ezequiel, ve que es un profeta profundamente movido por el Espíritu de Dios. Entonces, ahora, como lo creemos nosotros, ellos van a empezar a creerlo cuando, según ellos, el Mesías esperado lo venga, lo traiga y lo distribuya dentro del pueblo. Por eso vemos que el capítulo 16, el capítulo 15 y el 14, al hablar de que va a entregar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Jesús está hablando de una de las funciones mesiánicas por excelencia, ¿no? Porque una de las funciones del Mesías es entregar el Espíritu Santo al final de los tiempos, ¿no? A todo el pueblo, no importa la edad y no importa la misión o la función que cumpla. No sé si fui clara, Glenda. Sí, más o menos, lo que tú has dicho, claro, lo hemos visto. Lo que no entiendo, o sea, yo sé que es muy difícil que, por ejemplo, un judío
sepa lo que cree un cristiano, porque no está, no, ¿verdad? Pero, eh, o sea, lo que no entiendo es si ya nosotros vemos el Espíritu Santo de otra forma, ¿verdad? Porque lo vivimos de otra forma. Y se sabe que en el mundo unas personas que están adheridas a esa fe creen en ese Espíritu Santo de esa forma y que obra de esa forma. ¿Cómo no se les despierta la curiosidad? Es como Y que, bueno, pero porque ya mira, nosotros podemos vivir el cielo desde ahora. Como, claro, pero ¿sabes qué pasa? es Eso es como querer bien, meterte me llama mucho la atención, en un realmente. plano, por eso los países civilizados tienen la libertad religiosa, ¿no? Porque Claro, eso es claro. entrar dentro del plano de la creencia y del proceso de fe de cada uno. O sea, que como dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 839, que van a llegar a la verdad seguro, porque el Espíritu los conduce a ellos también. Claro. Que van a llegar a la presencia y a la plenitud, por supuesto que sí, pero ya cómo no se dan cuenta, cómo no lo ven y por qué no lo aceptan a Cristo, ya eso es entrar dentro del plano de la fe, y ahí yo no soy la más indicada para poder contestarte, porque es No, un lo que digo es misterio. porque yo en lo que hemos estudiado y antes he visto, o sea, no veo que se contradice nada la figura de Jesús. Entonces, por eso es que no entiendo. Pero bueno, ok. Pero ahí ya no te puedo, mira, Sí, sí, imagínate que sí. son miles de años de historia Claro. viste, y aparte que no podemos hablar de judaísmo, entrar a hablar de judaísmo, como dice mi amigo Sebastián, dos judíos se ponen a discutir y es un problema porque los dos tienen puntos de vista distintos. Y es Claro. así, ¿viste? No hay un judaísmo, sino que hay distintas visiones, incluso hasta espiritualmente hablando. Ok, perfecto. Gracias, Patricia. No, de nada, Glenda. Ney, vos querías preguntar algo. Increíblemente, o también por parte como cosa de Dios, casi que lo respondiste respondiendo a Glenda, porque yo me quedaba pensando en esto, en lo que decía en el capítulo 16, yo me tengo que ir para que llegue el Paráclito, ¿no? Como entonces, si bien entiendo que no habla como de un orden, uno primero y el otro después, pero a ver si lo entendí bien, tiene que ver que parte, digo, también tenía que ver con lo que venían diciendo las escrituras, ¿no? Va a venir para después dejarnos ese Mesías, para dejarnos el Espíritu Santo, ¿no? Y a la vez creo que tiene que ver también con el hecho de que con todo lo que va a suceder, con todo el paso de Él en la tierra, ahí es que también el Espíritu Santo, ahora decimos, ahora creo, ¿no? Y nos explica y nos hace entender qué es lo que hizo el Señor, nos enseñó y por qué obró de tal o cual forma. Claro. Definitivamente. Es que es una acción propia del Mesías, la entrega del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Claro, porque pienso, por ejemplo, en los discípulos cuando están en Emaús, ¿no? Cuando después, o sea, incluso hasta se lo encuentran, pero decían, nuestros ojos no lo podían ver, pero después, ¿no? Ahí quizás está, ¿no? Muy bien. Pero me había quedado resonando como ¿por qué se tenía que ir y recién? ¿Por qué no nos da ahora el Espíritu Santo? Yo estoy como un poco como los apóstoles, ¿no? No, ya entendemos ahora, ¿no? Mira, ahora creen, ¿no? Que vos decías. Ahora creen, claro. Exactamente. Es Gracias. algo como gradual también, déjenme decirles, ¿no? Que es una experiencia de Dios procesual. Experimentar al Padre con todo lo que nos da, con todo lo que fue haciendo a través de la historia de la salvación, experimentar al Hijo que camina con nosotros, que es uno de nosotros, que es uno que vive como nosotros y une la humanidad con la divinidad, ayudándonos a que nosotros también podamos vivir de una manera divina, espiritualmente hablando, ¿no? O sea, elevados y llamados por Dios y como hijos auténticos de Dios que somos. Y por último, la vivencia de un Dios que ya no es fuera de nosotros, con nosotros, sino que es en nosotros, que no es cierto? Que nos mueve
que nos mueve, nos impele, nos conduce, nos fortalece para que podamos seguir adelante con todo lo vivido, con toda la experiencia anterior. Entonces, hay un poco de gradualidad. Padre, Hijo y Espíritu, es como gradual y lógico, ¿no? Porque es como ir revelándose de a poco, como ir dándose de a poco para que lo podamos tomar todo, porque es tan grande y sin embargo no lo podemos tomar todo, no lo podemos tomar todo, ¿no? Porque sigue siendo un misterio, sigue siendo el misterio por el cual Glenda me pregunta lo que pregunta, porque para los judíos es un misterio, para nosotros es un misterio, ¿por qué no todo el mundo cree en lo mismo? ¿Por qué si es tan claro hay tanta contra, ¿no? Y todavía hay gente que sigue por otros caminos? Eso habla del misterio, de lo que es Dios y del misterio de lo que es el que fue hecho a su imagen y semejanza, el hombre. Somos dos misterios insondables, ¿no? Que apenas si podemos contemplarnos y de alguna manera introducirnos dentro y gozarlo, y punto. No entenderlo porque es ininteligible, ¿no? Ante nuestra incapacidad o nuestra pequeñez humana, de alguna manera. Pero bueno, la esperanza de que sabemos que a todos, como dice el catecismo de la Iglesia, a todos el Señor los conduce hacia la verdad y hacia su presencia, de alguna manera. El Espíritu de Dios hace que el hombre, lo que yo les contaba hace un ratito, esté en búsqueda permanente, no se quede quieto. No, ojo, estoy hablando de la persona que se deja mover por Dios, que se siente llamado por Él y que reacciona positivamente a este deseo y a esta inquietud que el Señor pone en el corazón. Hay otros que viven en cualquier lado colgado de las alturas, pero ¿saben qué? También les llega su tiempo, también tienen su hora. El que no cree hoy, no sabemos qué va a pasar mañana. Hay tantos testimonios de gente hermosos que después uno escucha esta frase, ¿no? Si lo hubiese conocido antes, si hubiese dicho antes que sí, pero ¿cómo fue que perdí tanto tiempo? Mi vida hubiese sido diferente. Pero ¿saben qué? Lo vivido ya fue. Lo importante a partir de ese momento en adelante, así sea un día, 10 años o 20 minutos, que sea realmente diferente en el corazón de aquel que se lo abre a Dios, ¿no? Esa es un poco a ver, bonito, ya estás portándote mal. Ahí está. Esa es un poco la idea que nos quiere transmitir. Sí, Erika. Sabe, Patti, me hizo recordar, no sé cuál filósofo es, no sé, en algún momento yo leí esto, que ese deseo que el ser humano tiene de la búsqueda de Dios es como la necesidad de llenar el vacío existencial del ser humano. Y también es como una búsqueda por lo que nosotros llamamos de felicidad. Y eso, o sea, los cristianos y las personas que están relacionadas con una religión la llaman de Dios. Pero quien no conoce a Dios también tiene eso, porque Dios pone en todas las personas ese deseo. ese deseo de llenar este vacío que es humano, o sea, nacemos con eso, ¿no? Esa búsqueda incesante de... Y somos seres que cuando uno habla de la imagen y semejanza de Dios, es decir, también le hizo en una parte que somos seres capaces de Dios, o sea, esa capacidad de Dios es esa búsqueda por Él. Y entonces nosotros llamamos Dios, pero tanta gente llama de otra manera, de otra cosa, pero Dios está, no importa. Sí, sí, sí. Y muy interesante, yo les digo, a partir del 839, si quieren leer los puntos de la catequesis, porque qué interesante que la Iglesia reconoce que en aquello que a lo mejor se denomina de otra manera, la presencia de Dios en la vida del hombre, cuando es un resultado hacia el bien común, que tiende el bien superior de las personas, ¿no? Que tiende hacia el amor fraterno y demás, eso también está inspirado por el Espíritu Santo, definitivamente, ¿no? Es el Dios en uno que, bueno,
desconocedores del nombre o de la esencia o de las características propias de nuestra fe, pero igual se unen de una manera directa a esa presencia que para nosotros es el Dios Todopoderoso, ¿no? Que lo conocen con otro nombre tal cual, así es, así es. Tiene un nombre, eso de capaz de, ¿cómo es que se llama? Cuando uno estudia antropología, tiene un nombre, termina con Dei, ahora no me... Capaz de Dios, ¿no? Significa que toda criatura es capaz de Dios, es aquella que puede llegar a conocerlo, por eso el intelecto, el raciocinio es aquello que nos da la capacidad de conocer a Dios y amarlo, según la antropología cristiana, ¿no? En eso que nos define como imagen y semejanza del Creador, tener la capacidad de conocer a Dios y amarlo, ¿no? Como conocernos también a nosotros mismos. Así que así es tal cual, así es tal cual. Así. Sí, hola Carla. Julia. Ay, no me cambié el nombre, Carla, soy la mamá. Carla, no te conocía con los anteojitos y con los anteojos, el pelo atrás, perdón. Patri, no sé, por ahí es una pregunta, pero porque me pasó últimamente algunas familias que vas conociendo, por ahí no tanta en confianza, pero te dicen, no, yo a los hijos, yo no los bautizo a mis hijos, que ellos elijan cuando sean grandes. El tema de no estar bautizado es mucho cuando cuando pedís para alguien la conversión y sabés que no está bautizado, porque ahí no está el Espíritu Santo, o sea, Dios actúa igual, ¿no? Pero como que falta ese Espíritu Santo dentro de ellos, que es el que puede actuar, o sea, es más difícil en ese sentido, porque... Vuelvo de nuevo, Julia, perdón, Carla, vuelvo de nuevo a decirte lo que le decía a Glenda, pero eso es lo que encontraremos en todos los textos sobre estos temas. Eso tiene tanto que ver con las opciones que hace la gente, Carla. Imagínate que la persona que se cierra a la gracia, como recién me decía Patricia, gente que intrínsecamente es mala, hay gente que opta por el mal existe, y el mal, cuando yo opto para darle un lugar en mi vida, no estoy hablando de estas familias ni mucho menos, ¿no? Sino para contestarles a las dos dentro de una misma respuesta. Imagínate que hay gente que no se compromete, que no descubre la vida espiritual, que no le importa, que vive una vida a lo mejor superficial, una vida esnovista, en donde hay las filosofías y los pensamientos, medio como el gnosticismo de la época de Juan, que pensando que a través de lo que conozco, que lo que sé, soy la iluminada y voy feliz por la vida, ¿no? De una manera como el Papa nos habla, muy ombliguista, ¿no? Que me miro a mí misma y veo de yo sentirme bien, yo estar bien, no jorobo a nadie, no le hago la vida a cuadritos a nadie, todo está bien, no necesito nada especial, yo me las arreglo sola. Eso trae un individualismo terrorífico, que es después lo que se traduce en indiferencia hacia el prójimo, etcétera, etcétera. En algunos casos, en otros no, porque hay gente muy también ligada a hacer el bien a los demás. Que vive sus mandamientos. Yo veo gente muy buena que vive sus mandamientos sin ni siquiera saber que son los mandamientos. Exacto, pero exacto. No, son de buena voluntad, ¿no? Pero exactamente. Pero no. Y me da pena a veces esto, sobre todo a veces cuando veo a los padres que los niños no los han bautizado, porque digo, ay, esos niños les falta esa ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Sí, pero creo que actúa igual, ¿no? O sea, yo creo que actúa igual el Señor ahí, por más que no, de hecho que el amor infinito que le tiene especialmente a los niños, ¿no? Lo dice él mismo, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. Pero lo que a mí lo que me da un poquito de cosa es que la religión bien entendida, acuérdense, religión es relación con Dios, cuando nosotros adoptamos, que le decimos que sí al Señor desde nuestra fe, lo que nosotros adoptamos es una forma de vida.
adoptamos una forma de vida, nos abrimos a una forma de vida determinada. Otros me podrán decir, como me dijiste, mira, es gente buenísima y no lo dudo, y además el catecismo dice algo muy interesante, no me acuerdo si en el 840 o en el 841, por ahí, dice, a lo mejor hay gente que no tiene idea, porque nadie se lo explicó, porque no tuvieron la posibilidad de conocer. Y ahí hay una inocencia de orden esencial, en donde Dios obra con ellos de la misma manera que con el creyente. Lo dice el Catecismo de la Iglesia, no yo. Entonces, también eso, ¿no? Que hasta dónde, porque nosotros podemos pensar que porque vivan acá, porque sean nuestros vecinos o nuestros amigos, pero tal vez no estuvieron expuestos a esta presencia de Dios como testimonio en su vida que les haya tocado el corazón y que les haya abierto, o a lo mejor fueron a una catequesis que lejos de formarlo, los deformó, que lejos de atraerlo, los expulsó. Cada uno sabe, por eso es que uno no puede juzgar a nadie, porque nosotros no tenemos nada, ni sabemos qué es lo que le pasó en el corazón. Lo único que podemos hacer nosotros es llevar la presencia de Dios como testimonio, porque para nosotros sí es una obligación. Porque como dicen los Hechos de los Apóstoles, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ahí sí, y mi testimonio de fe, que va a estar representado, no, ustedes tienen que, sino en el amor con que yo les tenga, en cómo les demuestre a través del amor, cómo Dios me ama a mí, los ama a ellos, y bueno, ser testimonio, ¿viste? Y Dios se encarga a través del testimonio de uno de golpearle la puerta de la casa al otro. Porque así es como nos llegó a todos, escuchame. Yo no quiero hablar de mí, pero en mi vida está bien, yo me formé en el judaísmo con mi papá, que era lo que se vivía en mi casa, pero yo a veces me pregunto, Señor, ¿cómo te las ingeniaste? ¿Cómo te las ingeniaste para golpear mi puerta, viste? ¿Y cómo se las ingenió? A través de una acción amorosa de mi compañera de banco. Mi compañera de banco, una auténtica persona que tenía a Cristo en su corazón, hizo que a mí me llamara la atención su forma de ser, su forma de vivir, el amor, cómo me acompañó, nunca un rechazo, nunca porque vos deberías, porque vos tendrías, porque lo mejor para vos sería, no. Ella era ella y su testimonio, y ella y su testimonio hizo que Cristo llegara a mi vida. Sí, total. De una manera misteriosa. Y yo creo que es eso, amigos míos. O sea, no tanto pensar por qué los otros no creen en Él, sino cómo yo tengo que hacer para que el otro reciba a Cristo en su corazón a través de mi testimonio de vida. Creo que por ahí va el Evangelio. Y creo que por ahí es irrevocable. El Evangelio va por ahí. Nunca va a decirle a los apóstoles, mira, lo que pasa es que aquellos, viste, no creen porque tendrían que tener la cabeza más abierta. No. ¿Qué hiciste vos para que crean un poco más? ¿Qué manera de vida le mostraste para habilitar que el Espíritu Santo llegue a su vida? Yo creo que ahí el Señor nos cambia enseguida, y la Iglesia, Pablo VI en Evangelii Nunciandi, Francisco en Evangelii Gaudium, ni hablar Apostólica Nactuositatem en el Concilio Vaticano II y Lumen Gentium, o sea, por donde vayamos la Iglesia es esa postura de qué hago yo para que el que no conoce conozca un poco más, no hablándole de, sino viviendo como. Y lo demás, acuérdense de Marcos capítulo 4, la semilla crece sola por más que el sembrador se vaya a dormir a la noche. O sea, la semilla transmitida con mi testimonio, el Señor la cuida, la fecunda, la hace crecer, la hace robusta y la hace un árbol más grande que la que tengo yo en el jardín. Pero yo tengo que pensar siempre desde mí.
desde qué hago yo para que la persona que está confundida vea con claridad lo que significa tener a Cristo en el corazón. Ese tiene que ser el momento y el motivo de nuestra sacudida frente a distintos casos, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Gracias, Patri. De nada, Carla, de nada. De nada, yo lo veo tanto en la catequesis, chicos. Ustedes no saben, a la catequesis llegan padres que traen a los chicos porque tienen que tomar la comunión, porque se tienen que bautizar, porque se tienen que confirmar. ¿Por qué? Porque tienen que. Y yo digo, los que tienen que conocer a Cristo son ustedes. Para que se les caiga de la boca el tienen que. Y sea, yo quiero que reciban la comunión, porque es la fuente de la vida. Yo quiero que se confirmen, porque es la fortaleza del corazón. Yo quiero que se bauticen para empezar a vivir una vida nueva. No se confundan, que porque manden a los chicos al catecismo. Es a diario, a diario. Y el abrazo a esos padres, el recibir a esos padres, el mostrarles a esos padres que los necesitamos, que son indispensables en nuestra comunidad, es la mejor catequesis para sus hijos. La cosa empieza por ahí, no por los chicos. Por los padres, totalmente. Así que bueno, nos fuimos de tema, pero estuvo buenísimo. Seguiremos la semana que viene, porque no quiero dejarles de mostrar la imagen del Padre en el capítulo 6 que vamos a ver, y en los últimos capítulos que nos faltan de Juan, y con eso vamos a terminar la semana que viene el Evangelio de Juan, para después dedicarnos a José. Así que bueno, que tengan una hermosa semana. Recuerden, los que se metieron con posterioridad, hoy vamos a enviar el flyer a todos ustedes les va a llegar a través del email, y los que están interesados en la peregrinación de septiembre, por favor lo que les pedimos es que lo respondan enseguida, porque así ya vamos ocupando los lugares, que van a ser alrededor de unos 44 lugares según lo que nos dijeron hasta ayer. Eso puede ir creciendo con el correr de los días. Hasta ayer serían unos 44 lugares que tenemos, sumando a la gente que vamos acompañando al grupo, ¿no? El sacerdote, yo, Sandra, y el guía y el chofer. Así que bueno, nada. Nos vemos la semana que viene, si están de acuerdo. El miércoles que viene seguimos ahondando en Juan, esta imagen del Padre que tanto nos despierta. ¿Querés decir algo, Sandrita, que vi que te sacaste el micrófono? No, es que quedé tan entusiasmada de escuchar y de todo, de imaginarme en el viaje y de la bendición en la que tenemos, que nada, simplemente te iba a comentar que Rafael se quiere unir al de una semana en julio, y yo, ay, Dios mío, porque te escuchó. Así que no, nada, que gracias por todo lo que haces por nosotros, y gracias por esta clase tan hermosa. Me acordaba en el catecismo, en la confirmación del gordo, veía a papás, y nos pasa, no sabemos si se arrodilla, si no se arrodilla.